Bien, hoy vamos a hablar de una parte de la calidad de servicio que se llama clasificación y scheduling. El scheduling viene a ser programación desde el punto de vista de organizar tareas, desde el punto de vista de programar tareas que se ejecuten en algún determinado momento. Entonces, vamos a empezar. Clasificación significa clasificar tráfico. Y tenemos clasificación y marcado. ¿Por qué se hace el marcado? El marcado se hace para que cada tráfico tenga una marca distinta y entonces se pueda clasificar. Tenemos acá los diferentes flujos. Es una secuencia de datagramas que se produce como resultado de una acción del usuario y requiere la misma calidad de servicio. Normalmente es simplex, es decir, es unidireccional. Es la entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada calidad de servicio. Por ejemplo, una videollamada estaría formada por 4 flujos, 2 en cada sentido, uno para audio y el otro para video. Los flujos pueden agruparse en clases. Todos los flujos dentro de la misma clase reciben la misma calidad de servicio. Entonces, bien, podemos tener, por ejemplo, clase de BC, clase de backup, clase de voz, clase de video. Cada flujo de datos que tenga esa clasificación, por ejemplo, estos rojos y estos verdes tienen la misma categoría de acceso por la misma clase, entonces van a tener la misma prioridad. La prioridad más alta se da para voz y video, la más baja para datos, después viene BC y después viene backup. Elementos de la clasificación y marcado. ¿Cómo distinguir entre diferentes flujos? Ejemplo, el teléfono IP a 1 megabit por segundo comparte un enlace de 1,5 megabits con FTP. Ráfagas de FTP pueden congestionar el enlace y causar fallos en el audio. Pero sin embargo, si tenemos falla de FTP no va a congestionar nada porque al final lo que importa es que llegue todo el archivo transmitido. En cambio, si es que hay problemas en, si es que hay problemas en el, si es que hay problemas en el flujo de lo que es el audio o el video, me produce más daño. Si hay problemas en los datos FTP, si es que llegan al fin y al cabo, después de algunos reintentos, pues se va a ordenar otra vez en destino y la persona va a poder descargar su archivo. Entonces queremos dar prioridad nosotros al audio sobre FTP. El audio viene a ser este rojo y el FTP viene a ser este azul. Los routers necesitan 17 gigas. Se llama packet marking o marcado de paquetes generalmente a la entrada de la red. Entonces eso se hace, el router lo hace en la entrada de la red, este marcado de los paquetes. Bien, entonces acá podemos identificar nosotros la clasificación de root de los flujos. Tenemos en IPv4, en la capa 3, tenemos acá una cabecera IP. Se puede clasificar por la dirección de IP, destino y origen. Con eso, por ejemplo, podemos hacer una clasificación, quiénes son gerentes, quiénes son, no sé, empleados de cualquier área. Y tenemos el protocolo de transporte utilizado, TCP/UDP. Con el protocolo nosotros podemos tener, con el protocolo y el puerto podemos saber qué servicio estamos dando, si estamos dando web, si estamos dando voz sobre IP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso lo podemos hacer la clasificación. Acá tenemos la identificación del protocolo, acá tenemos las direcciones IP. Acá va a tener su puerto también, este protocolo. Y entonces, también puede incluir parámetros a nivel de transporte como son los puertos, ¿no? Que eso, bueno, va a estar esta ya es la capa de nivel de transporte y los fragmentos IP pierden cabecera nivel 4 y se vuelven BCF, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, cómo se utilizaría en la capa 3, en la capa 4 ya sería eso. Sí, se puede clasificar también por dirección MAC, dependiendo del algoritmo de calidad de servicio que se implemente en el enrutador. Tenemos también, puede haber también, como dice, información de nivel físico, la interfaz de entrada, o a nivel de enlace Ethernet, las VLAN, las direcciones MAC, EtherType, vida prioridad, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos nosotros ya,
cuáles son los campos que se puede tener. Por ejemplo, acá tenemos una trama Ethernet 801Q, dirección, origen y destino, y lo que es el tag de la VLAN, para ver el número de VLAN que se tiene, ¿no? Y acá tenemos también las bits de prioridad. Tenemos acá los bits de prioridad, estos de acá, que están en el tag de la VLAN. Si es BG for si es de backup, si es XLM for critical application, si es video, si es voz, si es control de la interconexión de la red, si es control de la red, ¿no? Entonces normalmente el usuario utiliza esto de acá. El más prioritario de todos es voz, no es video. Entonces tenemos acá BPI y los BCI, identificador de ruta virtual e identificador de circuito virtual. Entonces ahí en HTML pues tiene sus direcciones, tanto el origen como el destino, y también se puede hacer la clasificación. Identificadores, ¿no? de cómo se puede hacer el marcado, digamos, ¿no? Ese marcado que ya viene en el protocolo se puede utilizar para hacer una clasificación. Tenemos también a nivel de aplicación, inclusive URL, MIME, type, etcétera, utilizando la inyección de paquete profunda y la inyección de estado, ¿no? Completo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un host, ya, que es HTTP, o sea, es HTML y utiliza el protocolo HTTP, que utiliza Mozilla, etcétera, ¿no? También se pueden hacer clasificar a nivel de aplicación. Y tenemos el marcado o coloreado. Lo anterior para la clasificación se puede decir que son utilizando los protocolos estándares que ya vienen, ¿no? En las diferentes capas. Ahora, ya los protocolos tienen sus propias marcas, pero también se puede hacer marcar el paquete como perteneciente a un flujo o una clase. En base a la clasificación simplifica la clasificación a partir de este punto. En IPv4 se usan los bits TOS renombrados para DIFSER, ¿no? DIFSER es servicio diferenciado y INSER es servicio integrado, ¿no? En calidad de servicio. Nosotros acá lo modifica para poder utilizar calidad de servicio. La trama 801Q en los bits de prioridad, ¿no? Entonces acá tenemos 801Q en el tag de las VLAN, tenemos los identificadores y los bits de prioridad, ¿no? Y el identificador de VLAN. Acá esto viene a ser un identificador de trama, que es de 0x8100 hexadecimal, para indicar que es un tag o una etiqueta de VLAN, ¿no? Y ahí va a tener identificador de VLAN y los bits de los puertos de prioridad de esos 3 bits. En la celda ATM tiene el bit CLP. ATM no usamos, nosotros utilizamos TCP/IP, ¿no? O TCP, perdón, UDP sobre IP también. Bueno, ¿quién es el que hace ese control, esa calidad de servicio? Normalmente va a ser en los extremos de la red, y para la parte intermediaria va a viajar como tráfico etiquetado, es decir, que no va a hacer mucho procesamiento los routers intermedios, pero los routers de los extremos son aquellos que se concentran en ver y sacar esas etiquetas, ¿no? Y también los generadores de paquetes, obviamente la computadora, el teléfono, etcétera. Tenemos acá una técnica de scheduling, SCFS. Un ratito. Esto se utiliza en sistema operativo. Teoría de cola, ¿no? Hablando de primero en entrar,
primero en salir. ¿Va a preguntar algo? Hola, hola. Ya bien, continuamos entonces. Bien, entonces, ¿qué permite hacer el scheduling? Es como les decía, una programación de en qué orden debo hacer las tareas. Por ejemplo, si queremos hacer todas las tareas al mismo tiempo, lo más seguro es que no podamos, ¿no? Entonces tenemos que programar cada una por hora y tratar de cumplir, ¿no? Entonces el scheduling permite compartir recursos, emplea una disciplina de planificación para decidir la siguiente petición a atender, puede tener lugar en diferentes niveles de la pila de protocolos. Por ejemplo, a nivel de aplicación sería necesario para decidir la siguiente petición del servidor a atender. Nos centramos en compartir la capacidad de un enlace y en planificar planificadores conservativos de trabajo, ¿no? Work Conserving. Están indicados como si la cola estuviera vacía. Estos planificadores conservativos de trabajo lo que hacen es tener una mínima calidad de servicio para cada uno de los trabajos, ¿no? Acá tenemos el scheduler, el programador, tenemos diferentes a hacer y diferentes tareas a hacer, y él lo que hace es programarlas en un orden específico, ¿no? Para un enlace para poder cruzar. En caso de que tenemos acá la llamada y el FTP, entonces por 100 bits de llamada yo voy a mandar un bits de FTP, por ejemplo, porque la llamada tiene mayor calidad de servicio que el FTP. FSFS, First In, First Out, ¿no? Son las colas típicas que establece un orden de llegada, el primero en entrar y el primero a salir. Ya, pero en inglés significaría algo así como First In, primero en entrar, First Out, primero en salir. O acá, First Come, primero que viene, First Server, ¿no? Primero en ser atendido o ser servido. Entonces, es lo normal, pero acá hay una diferencia. Si bien el primer bit que llegue de este flujo va a ser el primero en atendido y el primero en este, pero cada uno de estos flujos también tiene prioridad. Significa que tal vez los primeros 5 de este, después los primeros 3 de este, primero 2 de este, primero uno de este, y acá sí hay espacio. Más o menos como cuando se va al banco y se saca unos tickets para una cola. Entonces, por ejemplo, si sos una mujer embarazada, discapacitada o anciana, tenés prioridad sobre las otras personas, ¿no? Que están en la cola normal. Entonces, bueno, ahí lo va programando la salida de cada uno de los tráficos, ¿no? El primero en entrar va a ser el primero en salir, pero si comparamos con los otros bits de su propio flujo, ¿ya? No significa con todos los bits. Puede que uno que llegue acá después de uno que llega acá sea servido primero porque este tenga más prioridad. Este sea voz, por ejemplo, y este de acá en cambio sea solamente tráfico de backup. Tenemos problema, dado la capacidad entonces puede haber congestión por un gran número de paquetes, ¿no? Eso pasa normalmente cuando no está bien dimensionado nuestros equipos de la red, o también cuando también puede ser cuando hay este cuando no está bien dimensionado o cuando también hay a fin de mes. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas a fin de mes se produce demasiado tráfico en el banco, y supongo que en las otras empresas también, en mi experiencia profesional más en banco. Entonces ahí en el banco se produce bastante tráfico de red a fin de mes y obviamente no lo van a dimensionar, no van a comprar el doble de equipos para que a fin de mes no pase nada, ¿no? Y el resto del tiempo esté subutilizado los equipos. Entonces ahí pues pasa la congestión y pérdida de paquetes. Pero luego con el tiempo se soluciona todo, ¿no? No permite diferenciar entre diferentes tipos de paquetes, que sin fill out se logra asignación proporcional a la demanda y utiliza una fuente
greedy que puede capturar el enlace, ¿no? Entonces puede ser peligroso para que nosotros, para que capturen nuestro enlace, ¿no? Y acá tenemos un pensamiento acá, ¿ya? Entonces, un egoísta es aquel que se empeña en hablarle de sí mismo cuando está muriendo de ganas de hablar de ti. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que nosotros tenemos diferentes colas de prioridad, ¿no? Entonces, va a haber algunas colas que van a ser más greedy, no más glotonas. Entonces van a, como por ejemplo la cola de los ancianos, ¿no? Pasan 5, las embarazadas pasan 3, los discapacitados pasan 2 y así sucesivamente. Entonces, es como si una de las colas hablara y la otra no sea atendida, ¿no? Entonces eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos de los equipos son pequeños y queremos usar videollamadas y al mismo tiempo transferencia de archivos. Entonces va a dar prioridad por calidad de servicio si no hay ninguna configuración. La configuración por defecto va a dar prioridad a las videollamadas sobre los otros datos, ¿no? Datos de transferencia FTP, por ejemplo, o HTTP. Entonces, bueno, va a haber una desproporción y puede haber pérdida de paquete. La ley de conservación. La ley de conservación nos decía que nada se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, bueno, acá que nos dice. La ley de conservación, una cola, no distingue diferentes flujos, solo diferentes flujos. Por ejemplo, no permite menor retardo a paquetes de un determinado flujo. Entonces, la ley de conservación nos dice que una disciplina de planificación solo puede mejorar el retardo medio de un flujo de frente a FCS a costa de empeorar el de otro flujo, ¿no? Entonces, esto es como si nosotros eh, tenemos los recursos limitados. Por ejemplo, lo que pasa en economía normalmente, ¿no? Se tienen los recursos limitados y si nosotros queremos darle, qué sé yo, más recursos a alguien de bajos recursos, pues tenemos que quitárselo a alguien de recursos que tiene más recursos, ¿no? Porque, bueno, esto puede ser que no hay la capacidad de generar recursos, pero ¿qué pasa en computación, en telecomunicaciones? Nosotros para asignarle más recursos, verdaderamente tenemos que quitarle los recursos a otra cola, ¿no? A otro flujo. ¿Por qué? Porque realmente no hay, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, un ancho de banda 10 megas y solo tenés 10 megas. Si quieres darle más o menos a un flujo, le tenés que quitar al otro. Tienes una velocidad de procesamiento y una memoria temporal también, una memoria RAM y unos buffers también. Entonces, y eso no va a crecer, a no ser que seas capaz de generar más recursos para aumentar la memoria procesador o la ancho de banda, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitarle a uno para darle. Entonces, tenemos eso que es a costa ¿no? de uno. Entonces, si el planificador es conservativo del trabajo, entonces tenemos acá que la prioridad de una, si tenemos 1 a n colas, tenemos que la probabilidad o la prioridad de una cola por la cola va a ser igual a una constante, ¿no? Hacemos la sumatoria de todas las colas. Entonces, si yo le aumento a una, le tengo que quitar a la otra, ¿no? Si yo le bajo a la una, le tengo que aumentar a la otra y todo va a ser constante, ¿no? Es como decir, digamos que hay 3 hermanos y hay 5 panes. Entonces, un día uno se come 3, el otro se come uno y el otro uno. El otro día uno se come 2, el otro se come 2 y el otro uno. Y así, sucesivamente, no se le puede dar más recursos de lo que hay. ¿Ya? Entonces, tenemos acá independiente del planificador que se utiliza en concreto. Acá tenemos un STM1. Cuando hablamos de STM, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de qué hablamos cuando hablamos de HTML? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda de los HTML. Hola, hola, hola. ¿Cuándo se utilizan los HTML? Muy bien, ¿no? Cuando se habla de fibra óptica, eso es lo que hemos llevado. Son contenedores que se utilizan cuando tenemos una jerarquía digital síncrona, ¿no? Una SDH. Entonces, bien, tenemos acá dos rutas virtuales, ¿no? En ATM. Es como decir dos caminos, dos IP en ATM. Tenemos una tasa de llegada de 10 megabits o una tasa de 25 megabits. ¿Por qué? Porque tenemos dos, ¿no? Cada una de esas tiene. Ambos FCFS sufren un retardo medio de cola de 0,5 milisegundos. Con planificador de diferentes paquetes de flujo A sufre un retardo medio de cola de 1 milisegundo. Entonces el otro va a subir 9 a 9 milisegundos, ¿no? ¿Cuál sería el retardo medio de cola que sufren los paquetes de flujo? Entonces se va a hacer 9, ¿no? Porque hay si cada uno retarda 5 milisegundos, entonces la suma son 10 milisegundos. Si el uno retarda 9, perdón, si el uno retarda 1, entonces el otro va a tener 9 de retardo, no 0,9. ¿Ya? Entonces, es decir, para reducir el retardo medio de una clase deberemos aumentar el retardo de la otra. Tenemos acá cola de prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué son las colas de prioridades? Los paquetes en cola de mayor prioridad se envían siempre antes que los paquetes en colas de menor prioridad. En cada cola FCF. Acá tenemos las llegadas y las tenemos el clasificador que tenemos acá. Un paquete de baja prioridad y un paquete de alta prioridad. Entonces este siempre se va a enviar antes que este otro, ¿no? Entonces acá los paquetes en la cola de mayor prioridad se envían siempre antes que los paquetes de la cola de menor prioridad, ¿no? Entonces tenemos acá, llegan estos dos flujos y atiende, por ejemplo, la admisión, es decir, dejar fuera de servicio el tráfico menos prioritario. Puede ser que las personas que tengan otro tipo de tráfico no lo puedan cursar. Menor retardo en la cola medio para un flujo a costa de valor de mayor para otro. Obviamente es, como les decía, tenemos recursos limitados y si queremos dar más recursos a uno, tenemos que quitar otro. Tenemos acá prioridad multinivel con servicio exhaustivo. Los paquetes en una cola de menor prioridad no se envían hasta que todas las colas de mayor prioridad estén vacías, ¿no? Y eso puede ser una forma de programar la cola de prioridad, ¿no? Y eso va a ser un retardo total para los paquetes de menor prioridad, ¿no? Es como cuando ya se está acabando los de mayor prioridad
Y ya el de menor prioridad dice que ya le va a tocar, pero viene otro flujo de mayor prioridad y todavía lo sigue teniendo en espera. Esto se puede programar para que no sea hasta que acabe, sino que le dé más turnos, ¿no? Entonces tenemos acá la cola de prioridades, el número de niveles de prioridad. Depende del número de clases a retardo. Son típicas al menos tres: prioridad alta, que son mensajes urgentes, por ejemplo, los protocolos de control de red. Prioridad media tenemos el servicio garantizado, estamos hablando de voz y videos. Y prioridad baja los DC por los datos. Otra posibilidad: prioridad alta los voz, prioridad media video y prioridad baja el resto de los datos. Es vital un concreto control de la admisión y de las políticas para que todo lo que sea de clase más baja ya se pueda cursar también. El reparto ancho de banda entre las clases no debe ser máximo minimum fares, ¿no? Es decir, no debe ser que se acabe todo el máximo de la cola de más alta prioridad hasta que recién desde la cola de mínima empieza a transmitir, sino que debe haber turnos, ¿no? Puede ser sencillo de implementar, ustedes esto han visto en investigación de operaciones, ¿no? Investigación operativa. Ya. Bien, continuando, vamos a cambiar un poco esto. Bien, entonces vamos a ver otra técnica que viene a ser el reparto justo. Bien, entonces es otra forma de cola para los tráficos de la calidad de servicio que nos permite, que ya va mejorando la cola de prioridad y permite que todo el tráfico sea cursado. ¿Se puede ver? Ya. Bien. Entonces, bueno, tenemos reparto justo y protección. ¿Qué significa reparto justo? Luego, con requerimientos estrictos deben tener garantizados independiente de esa justicia. Reparto justo es importante para flujos BC porque son los de menor prioridad. Reparto decimos que es justo si satisface a un maximum fair share o compartición rápida de entre máximo y mínimo. La programación o scheduling es normalmente una decisión local al nodo de conmutación, pero la justicia para el flujo es un objetivo global. Tenemos lograr justicia global para los con flujos cambiantes no es sencillo, porque bueno, no todos los tráficos pues van a ser constantes en el tiempo, ¿no? Algunos varían y otros son más estáticos. La protección implica que un flujo que envíe más de su asignación justa no afecta al resto. Un planificador que haga un reparto justo ofrece protección. Tenemos reparto justo, que es rápido, ir desde el máximo hasta el mínimo, no cubrirlos todos. Reparto justo. Para dividir recursos entre un conjunto de usuarios, todos con iguales derechos, pero diferentes demandas. De forma simple, a los que piden poco se les da lo que piden, y a los que les sobra, lo que sobra se reparten en los que piden mucho. Es una situación de reparto magnifique para mejorar la asignación a un flujo que no consigue todo lo que se lo solicita. Hay que quitarle a otro que tiene asignado tanto como él o menos, ¿no? Que no lo está ocupando totalmente. Bien. Todos reciben al menos su parte proporcional, salvo que hayan pedido menos. Asignar recursos en orden creciente de la demanda, ni un cliente recibe más de lo que solicita. Aquellos cuya demanda no se pueda satisfacer, se reparten el remanente del recurso. Es decir, por ejemplo, hacen una olla de comida en su casa y cada uno come un plato.
Ahora son 10 personas y sobra para 3 platos. Entonces, los que han pedido más primero, se comen un segundo plato, ¿no? Lo mismo pasa en el tráfico si nosotros utilizamos el reparto justo como cola, o como algoritmo de cola. Bien, tenemos acá flujo de 1n, demandas de x1 a xn. Tenemos las demandas son ordenadas, la demanda x1 es menor que la x2 y así hasta la xn. Entonces capacidad de repartir es C, inicialmente se asigna Cn, C sobre n al flujo 1, es decir que cada uno se divide todo el flujo en n partes. Si esto es más de lo que necesita, entonces lo que sobra se repartirá en el resto, ¿no? Si C sobre n es mayor de lo que pide la demanda x sub 1, entonces se va a repartir en el resto. Al final el flujo 2 es n más la parte que corresponde de lo que sobró, es decir, tenemos C sobre n más C sub n menos x sub 1 dividido entre n sub 1. Y así sucesivamente se repetiría el algoritmo para el flujo 3, el flujo 4, etc. Esto puede ser más que lo que el flujo 2 necesita, así que lo que sobra se puede repartir con el resto. Al final todos tienen lo que han pedido, o si no había suficiente para eso, no tienen menos de cualquier otra fuente que ha pedido más, ¿no? Entonces tenemos la forma de repartir también, reparto justo. Acá tenemos recurso 10, las demandas son 2, 2.6, 4 y 5. Entonces, ¿de cuánto les va a tocar? Entonces, en principio va a ser, en principio le va a tocar de a 2,5, pero por ejemplo, acá va a sobrar un medio, ¿no? Para el primer, que él quiere 2,6. Entonces, este va a tener 2,5 más un medio dividido entre 3, ¿no? Eso se le va a dar, 2,5 más 0.5 entre 3. ¿Esto cuánto? Porque ya quedan 3 más. Entonces, 0.1, entonces este va a tener 2,4, este va a tener 0, va a tener 2.5 más 0.4 entre 2, entonces 0,4 entre 2 me va a dar 0.2 más 2.5, el que pidió 4 va a tener 2,7 y el que pidió 5 va a tener también 2,7 porque le va a sobrar 2 puntos. Entonces así se hace el cálculo de cómo se repartiría si nosotros hacemos reparto justo. Ya tenemos el procesador de compartición, el procesor sharing. Ya, entonces para BC por este procesor sharing querríamos un reparto más fair, ¿no? O sea, un reparto justo. ¿Por qué? Porque es BC por, es decir, es el peor tráfico y todos son equitativos, todos son iguales. Esto no se puede lograr con un scheduler, esto se puede lograr con un scheduler llamado procesor sharing. Es un planificador work conserving, es decir, conservador de trabajo, sirve de forma simultánea a todas las colas repartiendo la capacidad, o se puede decir que las sirve por turno o por round robin, pero sirviendo una cantidad infinitesimal a cada uno. ¿Qué significa eso infinitesimal? Que vamos turnando rápido entre cada uno de los hasta que si vemos que existe y el aproximación del tráfico como un flujo es un planificador ideal, es imposible de implementar, aunque se puede aproximar. Si nosotros quisiéramos el procesador de Shelling implementar, no, tendríamos que considerar otros factores que no consideran, como viene a ser el paso de un flujo a otro,
Acá simplemente está compartiendo el tiempo de recursos, ¿no? No considera factores también como el sobrecalentamiento de equipo, etcétera, ¿no? El bajo de nivel del proveedor de servicio de Internet solo es el tiempo. Entonces acá tenemos el envío de la clase 1, que es la de mayor prioridad, el envío de la clase 2 como va subiendo, que es enviados por clase, y envío de la clase 3 como va subiendo también, ¿no? En mayor medida. Round robin es asignar turnos, se utiliza mucho en lo que viene a ser topología en Anillo y es darle un turno a cada uno de los elementos para que pueda compartir. Entonces tenemos acá opera en turno, que son los rounds, conservando el trabajo. En cada turno visita una cola, es el round robin. En cada cola es first in, first out, o sea, primero entrar, primero en salir. Se sirve un número de paquetes o paquetes durante cierto tiempo. La diferencia es cómo afectan sus tamaños, ¿no? Entonces acá tenemos ese turno. Primero de la cola 1, después de la 2, a la 3, a la 4, 5, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esa es la cola round robin, ¿no? Bien, vamos a continuar con con otros tipos de cola, ¿no? Entonces tenemos tenemos también el reparto justo, pero ahora ya lo va a combinar con cola de prioridad. Y tenemos el reparto justo, pero pesado, es decir, que ya tiene cada uno un peso, ¿no? En la prioridad de cada cola. Ya, ok, ahorita comparto. Ahora sí se ve. Ya, gracias. Y entonces, Maxim Widex File Share, ¿no? Compartición rápida. ¿Cómo le podría decir? Pesada. Pero es que pesada no de sentido de que pesa mucho, sino pesada en el sentido de que cada uno tiene un peso distinto, ¿no? Eso quiero decir. Ya, entonces, eh, cada uno tiene una ponderación. Entonces esto viene a ser reparto justo ponderado. En ocasiones se desea una asignación preferente a unos flujos frente a otros. Se asocia esta preferencia a unos pesos de prioridades W1, 2, N. Extensión. Los recursos se asignan en orden de demanda creciente, normalizada por el peso. Ningún cliente recibe más de lo que solicita. Aquellos cuya demanda no se pueda satisfacer se reparten el remanente de recursos en proporción a sus pesos que nosotros tenemos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un recurso de 20, tenemos las demandas de 4, 2, 10, 8 y sus pesos son 2,5, 4, 0,5 y 1. Entonces normalización de los pesos, que el menor valga 1, entonces los pesos normalizados va a ser 5, 8, 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha normalizado? Lo ha multiplicado por 2 los pesos iniciales, ¿no? Entonces, en vez de 4 clientes, es como si tuviera 5 más 8 más 1 más 2 y son 16 clientes que tuviera. Entonces, cada uno va a ser, por ejemplo, 20 dividido entre 16, te va a dar 1.5. 1.5 te va a dar cada uno de esos tráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero quiere 4 y son 16 se ha dividido y él tiene 5 demandas, entonces se le va a dar 5, se le va a dar 5 de tráfico, ¿no? Y cada demanda se le va a dar 1. Y así el remanente se va a repartir entre los siguientes igual, no que el reparto justo de los anteriores casos. Tenemos también round robin ponderado, es decir, que también tiene su peso. ¿Ya? Entonces, en vez de ser turno, opera por turno un peso para cada clase. Se normaliza el peso por el tamaño medio del paquete de la clase, ¿no? Entonces, los pesos sub i se divide entre los tamaños medio del paquete que son los S sub i.
Normaliza el resultado para que sean enteros. En cada turno visita cada cola en round robin y sirve tantos paquetes como peso normalizado tengo, ¿no? Entonces tenemos acá los turnos, se van a ir turnando, pero si es que alguno necesita más prioridad u otro necesita menos, entonces se le va a diferenciar. Problema: necesita saber el tamaño medio de paquetes de cada clase. Es más sencillo si los paquetes son de tamaño constante. Es justo solo por encima de la escala de duración del turno, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la escala de duración del turno de 278 en turno alto. Déficit de round robin permite hacer un round robin con pesos sin conocer los tamaños de los paquetes. Veamos primero la versión sin pesos. Cada clase mantiene un contador de déficits inicializado en 0. En cada turno se añade Q, el quantum, al contador de cada clase. Si tiene paquetes por servir, si no, se resetea. El plan de identificador visita cada clase y sirve el primer paquete de la cola si su tamaño es menor que su contador de déficit. Y decrementa el contador en etapas y según lo que está necesitando va a añadirse a la cola si es que la cantidad es menor que el contador que tiene habilitado. Es decir, aparte de tener los turnos, por ejemplo, en cada ciclo yo tengo 10 bits, 5 bits, entonces si yo tengo mi cola, más de eso no se sirve, solamente lo que yo tengo para servir en mi cola en un momento dado. En la versión con peso, el quantum es el peso de cada clase. El quantum debería ser al menos del tamaño máximo del paquete para servir algunos de los turnos y es sencillo de implementar. Tenemos Shaped, Round Robin, o Round Robin, o decir dibujado o formado. Tenemos modo Shaping, limita el ancho de banda consumido por cada clase. Modo compartido, el tiempo no utilizado por una clase lo utilizan en red. En cambio en Shaped solamente se comporta en ancho de banda, pero si es que no se ha consumido se pierde. A partir de una cierta escala sirven los mismos paquetes de cola, tanto en WRR y SRR. Es decir, llega un momento que la cantidad de bits es tan grande de cada una de las colas que ninguno necesita, se puede decir, más o menos cantidad de paquetes y todos se reparten de la misma forma. Shaper Round Robin los envía con orden diferente, más entremezclados de las diferentes clases que el Waiting Round Robin, ¿no? Que el Round Robin de prioridad. Cola rápida de prioridad. O cola rápida por pesos. Tenemos acá, partiendo de un procesador shading, se asocia un peso, no un fee sub i, a cada cola, y entonces la cantidad de servicio es proporcional al mismo. Ofrece reparto justo y lo llamamos Generalized Processor Sharing. En cualquier caso, en realidad no podemos servir flujos, sino que servimos paquetes. Así que solo podemos aproximarlo. Round Robin es una aproximación del PS, WRR es una aproximación del GSS. Y acá tenemos, fíjense cuál sería la cantidad de datos base de C del paquete, el tamaño del paquete, por el flujo dividido entre el tamaño de todos los flujos que tienen para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, ya no lo hacemos nosotros a nivel de unidad o bits o bytes, sino lo hacemos a nivel de paquetes. Bien, tenemos acá la cola rápida por pesos, aproximación del procesador general de compartición para el caso de paquete. Es equivalente a un procesador de compartimiento generalizado paquete por paquete. No requiere conocer el tamaño medio del paquete. Emplea un reloj virtual. Calcula el final virtual en que se enviará el paquete. En el caso ideal GPS, se envía en orden de tiempo al final virtual. Más complejo de implementar, puede ofrecer workhouse bounds, es decir, que puede casos
que le dan un mínimo a los peores casos para que no se quede sin atender los peores paquetes. En resumen, es similar a GPS y enviar los paquetes en el mismo orden que GPS. Ya, se simulan los turnos, que son los rounds, pero supongamos que no hay peso, supongamos que GPS no sirve fluido perfecto, sino bit a bit. En cada turno se enviará un bit de cada flujo. El número de turnos, round number, es el número de turnos bit a bit que se han completado en un instante. Así, cuanto más flujos activos simultáneos hay, más despacio se incrementará el turno de tiempo. Ignoremos el bit a bit si lo definimos el round number como el valor que crece intensamente inversamente proporcional al número de flujos activos. No lo hace por bits, sino lo hace por paquetes, y esto se va calculando paquete a paquete cuál es el número que va subiendo, y mientras va subiendo más paquetes se va a ralentizar el tráfico. Un paquete K del flujo I que lleva un instante T va a tener su finish number, su F, que está dependiente del I, que es el flujo, el K, que viene a ser el paquete, y este del tiempo. Si su flujo está inactivo, el round number actual más el tamaño de bit, es decir, va a esperar, y si su flujo está activo, va a ser el máximo entre el número, entre el finish number y el round number, más el tamaño de bits, lo que va a esperar, y ya va a ser atendido. Acá simplemente lo que hace es espera el tamaño de bits que tiene, espera otra vez a ver si su flujo está activo o inactivo dependiendo del turno que les toque. Una vez calculado para un paquete, no hay que recalcularlo ante nuevas llegadas. Si llega una cola llena, se descartan los paquetes en orden decreciente de finish number hasta que ese quepa, ¿no? Entonces más pequeño, se lo va haciendo hasta que pueda caber ese número de bits en el flujo que le dan, ¿no? Tenemos que calcular el round number, que es muy complejo, hay que hacerlo para cada paquete que llega y por cada uno que se envía, ¿no? Ya no se hace a nivel de bits, que era más fácil, sino se hace a nivel de paquete, que es más complejo. En el caso con pesos, a la hora de calcular el finish number, si el flujo está activo, tenemos el round number actual más el tamaño sobre el peso. Y el flujo activo también hace un máximo de espera entre el tamaño del finish number con el round number, y el más alto lo elige más el tamaño sobre peso. Y el round number se incrementa con el inverso de la suma de los pesos. Existen variantes para simplificar el cálculo, ser Clocked Fire Querying o cola rápida autosincronizada y cola rápida de comienzo de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un enlace de 1 unidad por segundo, llegan tamaños de 1, 2 y 2 unidades en tiempo t, y de tamaño de 2 unidades en tiempo t4, ¿no? Entonces acá tenemos cómo lo va a ir enviando cada uno, ¿no? Entonces tenemos que este debe ser el 1. ¿Por qué? Porque estamos en el instante 0. Y acá le llega al A le llega 1, al B le llega 2 y al C le llega 2. Entonces 0 más 1, 0 más 2, 0 más 2, y acá le dice cuál es su finish number que cada uno, ¿no? Hay 3 flujos a enviar simultáneamente. El round number se incrementa a 1 sobre 3 por unidad de tiempo, se divide. Y acá, ¿no?, tenemos el instante T3, se ha servido ya los 3 bits. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha dividido los 3 pedazos. Esto es por flujo, 1 por flujo, y por lo tanto termina el round 1 y va a enviarse entonces a 1, ¿no? A partir de ahí se siguen sirviendo P1, S1 con finish number 2. Al haber dos flujos activos, crece el round number a un medio, ¿no? Ya no es 0,33, sino es 0,5. P1 y B2 terminarán de enviarse al alcanzar el number round 2, T igual a 5, pero llega antes a 2. Finish number de A2 es 1,5 más 2 igual a 3,5. A partir de T4 vuelven a enviarse los 3 flujos simultáneos, ¿no?, que ya se han calculado. Se alcanza el round number 2 en T igual a 4 más 0,5 sobre un tercio igual a 5,5.
Entonces se completa el envío de GPS de B1 y C1. Queda solo una fuente activa. Para ahora se alcanza el RAM 1 por unidad de tiempo. Queda solo una fuente activa, luego ahora se avanza a RAM 1 por unidad de tiempo. En T7 se alcanza el RAM number 3.5 y termina de enviarse a 2 y con eso se envían todos los paquetes, ¿no? El diagrama de tiempo. Bien. Entonces, como han visto, hay diferentes colas de prioridades, diferentes formas de organizar los paquetes. Se van complicando cada vez más los cálculos porque se considera más cosas, ¿no? Se considera, por ejemplo, turno, se consideran pesos. Primero solamente se dividía el flujo en trenes, luego se hacía una cola de prioridad, pero las colas más bajas se perdían, luego había un reparto justo, pero veíamos que algunos pedían más, otros menos. Había round robin por turno, y después se hizo una combinación con las prioridades, con eso, reparto justo y round robin, para así bien que cada uno tenga por lo menos lo que necesita, también va a tener cierta prioridad de enviar los paquetes, ¿no? Bien, vamos a ver una cosa más y ya con eso vamos a concluir hoy día. Estos algoritmos, ya, la cola rápida pesada tiene unas cotas, ¿no? Una cota significa un límite que va a tener para no sobrepasarse, digamos, de algún determinado número de paquetes que pueda enviar. A ver si se puede ver por... ¿Se puede ver? Ya, gracias. Entonces, bueno, tenemos las cotas en la cola rápida por pesos o cola rápida que tiene prioridades distintas en cada flujo. Entonces, los cotas o bounds o tamaño en WFQ garantiza un reparto justo. Esto quiere decir que cada flujo recibe una asignación proporcional a su peso. Esta fórmula, no se olviden que es para paquetes, ¿no? Además, pone una cota al retardo máximo. ¿Cómo pone esa cota? Bien, tenemos acá la cota y acá cada uno está teniendo un retardo cada vez mayor según la cantidad de bits que va a enviar. Entonces llega un tope y ya no va a poder enviar más bits de eso, ¿no? Entonces tenemos camino con K saltos, tenemos acá diferentes routers, entonces se le asigna una tasa G sub i K, K es el tamaño del paquete, y décimo. Entonces tenemos la velocidad que depende del enlace, de la velocidad del enlace K. Entonces tenemos los diferentes enlaces, los J enlaces, para los K saltos, ¿no? Entonces tenemos acá, se divide el flujo, pero acá en vez de considerar el tamaño del paquete, lo que se considera viene a ser la velocidad o capacidad o tamaño, si quieren, del enlace. Entonces eh, tenemos el phi, que es el token rate o la velocidad del token, y acá tenemos el tamaño del paquete, ¿no? Que está asignado acá. Entonces, ejemplo, tenemos un flujo, el EVAP, con parámetros de 15 kibytes. 16 kibytes significa 16.000, ¿no? No significa 2 a la 16. Y 150 kilobits por segundo. Tenemos un salto de 10, todo de 45 megabits por segundo, retardo de propagación total de 30 milisegundos, máximo tamaño de paquete 8 kbps por segundo. Queremos un retardo extremo a extremo máximo de 10 megabits por segundo, 10 milisegundos. Pero. Entonces el retardo máximo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100 menos 30.
¿Por qué? Porque el retardo de propagación va a ser 30, entonces me queda 70 para el retardo máximo, ¿no? Entonces tenemos las cotas, tenemos con planificadoras WFQ en todo el camino y que el flujo esté conformado por un paquete líquido, ¿no? Es decir, por un paquete limitado, un paquete faltante pequeño. Podemos garantizar un retardo máximo extremo a extremo. No se imponen restricciones al resto del flujo de paquete en la red. Solo hay que seleccionar los valores adecuados de reserva de ancho de banda en los enlaces, ¿no? Y acá tenemos una fórmula. ¿Cuál va a ser mi tamaño de ancho de banda? Entonces va a ser menor o igual al tamaño del paquete dividido entre el tamaño del retardo del enlace más toda la sumatoria de todos los retardos de los paquetes y también como están servidos más la sumatoria de todo lo que tiene que ver el enlace de los datos, ¿no? Entonces consideramos los tres factores para poder calcular la cuota. Entonces tenemos acá WFQ en la práctica. Típica implementación, cada flujo es una conversación que es conocida por la información de capa 3, direcciones IP, procedencia, capa 4, los puertos. Tenemos los pesos en función de los bits de precedencia, que tenemos el TOS, ¿no? Se cambia para poder nosotros eh, poder darle ahí los bits de precedencia, es decir, los bits de prioridad. En calidad de servicio de los paquetes no requiere configuración, no escala, es una cola por conversación, es decir, no se puede hacer más colas, ¿no? Por cada flujo. Tenemos alternativas también. Tenemos set BWFQ, Class Based WFQ significa WFQ, basadas en clases que especifican los filtros clase que determinan los paquetes que van de cola, que van a cada cola, una clase no por flujo, especificar el peso de cada cola. Un flujo viene a ser una conexión abierta, ¿no? Un canal abierto. En cambio, una clase viene a ser que, por ejemplo, dos flujos pueden tener la misma clase. Por ejemplo, ¿qué clases son? Aquí dice clase 1, clase 2, clase 3. Cada una tiene su ancho de banda. Esa clase puede ser tanto por los puestos de los trabajadores o puede ser por el tipo de tráfico que puse. Puede ser de voz, puede ser de datos, etcétera, ¿no? Cada una de las clases. Y acá nosotros tenemos el despachador. Siempre el aprovechamiento va a ser menor o igual al 75%, no va a ser mayor. Cola de baja latencia, entonces tenemos una que añade cola de prioridad a un CWFQ, entonces tenemos un LLQ, una cola de la baja latencia, recomendable para el tráfico multimedia, voz sobre IP, bajo retardo y jitter. Aunque WFQ puede acotar retardo lo habitual, para el tráfico con requisitos estrictos de bajo retardo utilizar una cola de prioridad. Se puede configurar junto al resto de colas CBWFQ con una cola más asociada a una clase determinada, ¿no? Acá tenemos la clase de prioridad, acá tenemos la cola de prioridad y acá tenemos WFQ, la cola rápida por peso y toda esa combinación va a tener una cola de baja latencia, ¿no? Se van combinando las diferentes soluciones, se hace más complejo el servicio, ¿no? Bueno, en las colas siempre va a haber retardos a la salida y también va a haber fragmentación. ¿Por qué hay retardos? Porque bueno, se está haciendo diferentes turnos, aparte que los paquetes tienen que viajar una determinada distancia, a una velocidad y eso produce un retardo. ¿Por qué hay fragmentación? Hay fragmentación porque hemos visto que no siempre a un flujo se puede servir todo lo que pide, ¿no? Sino alguna parte. Entonces eso produce fragmentación de paquete que luego igual va a ocasionar un retardo en el reensamblado de los paquetes, ¿no? Entonces tenemos la cola en la interfaz, en la interfaz, en la interfaz Ethernet, en la interfaz Wi-Fi, es decir, en nuestra NIC, ¿no? En nuestra tarjeta de red. Normalmente el planificador no envía paquetes directamente al enlace, los envía a una cola en la interfaz hardware. Esta cola permite maximizar el throughput en la interfaz. Es una cola FIFO, es una interfaz FIFO o
Puede ser también un transit ring buffer, es decir, puede ser también para una topología de anillo, para un token ring, ¿no? O un TX ring. Entre el scheduler y la cola se emplea un control de flujo para que no se desborde el TX ring. Entonces, antes del enlace, en la interfaz de la misma computadora, del mismo equipo, va a haber una cola FIFO, ¿no? Para optimizar nuestros throughputs. Bien. Incluso un paquete con prioridad C en cola E. El paquete suele estar en torno a 1 o 2 MTUs, ¿no? MTUs, ¿qué significa eso? Maxi Transfer Unit, es decir, que estamos hablando de 10.500 bytes para lo que viene a ser Ethernet. Va a estar el tiempo que tarda según enlace de los 1.500 o los 3.000 bytes. Puede introducir un retardo significativo en enlace de muy baja velocidad. Básicamente es el problema de que llega un paquete de alta prioridad cuando se está transmitiendo uno de baja prioridad, ¿no? Porque tenemos la misma fórmula anterior y este es el efecto de encontrar un paquete de otra clase adelante. No siempre va a pasar primero por la cola de la interfaz, los diferentes tipos de paquetes, por más que sea de prioridad alta, y va a tardar el tiempo de 1 o 2 MTUs, según la velocidad de transmisión que tenga esa interfaz en ese enlace, a ser transmitido. No va a estar ese tiempo en bajo. Acá tenemos fragmentación de enlaces e intervalos, y acá tenemos la solución es fragmentar los paquetes de datos. Tenemos límite de fragmentos de 10 milisegundos, es decir, tamaño de un paquete igual o máximo que se puede enviar en 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque si se envía un paquete que tarda más de 10 milisegundos, los algoritmos, los protocolos lo consideran paquete perdido y no va a ser el tráfico cursado. Si insertan paquetes de voz sobre IP entre estos paquetes, aseguran un retraso mucho menor. Los paquetes de voz sobre IP no deben fragmentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde la calidad y puede perder el orden. Pero por eso los paquetes de voz sobre IP normalmente no, aunque a no ser que el enlace sea muy, muy grande, no van a trabajar sobre TCP, sino van a trabajar sobre UDP, porque el fragmento que se pierda se perdió, ¿no? Entonces va a seguir el flujo normal. Aquí tenemos diferentes velocidades y los fragmentos, por ejemplo, este es el máximo, 2500 bytes. ¿Cuántos milisegundos va a tardar en cada uno de los enlaces? Esto para responder a esta parte de acá, 1, 2 MTU, ¿no? Estos son los MTU, este es el máximo, y dependiendo del enlace, va a tardar más o va a tardar menos, ¿no? Entonces en ser transmitido. Bien, ya hemos acabado lo que viene a ser los diferentes tipos de cola y hemos empezado en lo que viene a ser mecanismos de control de la cola. En este caso hemos visto las cuotas, después vamos a ver política, que se puede implementar para la cola, y después lo que vamos a ver es gestión de la cola, ¿no? Y después vamos a ver los servicios integrados y los servicios diferenciados, los insert y distant. Bien, jóvenes, quedaremos aquí por hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.